En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más dispuesto a acompañarte en los próximos minutos para compartir juntos acerca de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo han sido tus experiencias? Estamos viviendo días hermosos desde la perspectiva del Señor. Siempre es un tiempo nuevo, es un tiempo de mucha expectativa, de mucha esperanza. Gracias a Radio Ágape, que en la frecuencia 103.0 FM nos permite tener contacto y comunión. Este es un programa, una vez más, dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Para tal efecto vamos a comenzar haciendo una oración y, como es nuestra costumbre, haciéndolo de una manera cantada. Muchas de las canciones cristianas, elaboradas y compuestas por hermanos en Cristo, nos son de una gran ayuda para expresar al Señor nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Así que, apoyados en estas hermosas canciones que han compuesto nuestros hermanos para Cristo, para la gloria de Dios, vamos a unirnos a este cántico, en esta ocasión de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, titulada la canción Con manos vacías. Vengamos así, con esa actitud delante del Señor, dispuesto a rendirnos ante el Señor, porque Él puede llenar nuestras manos vacías con su poder y su amor, de tal manera que podamos compartir posteriormente lo del Señor a otros. Así que iniciamos nuestro programa con esta oración cantada y te invito entonces a disponer tu corazón, a disponer tu espíritu para cantar junto a nuestro hermano, pero como una oración a nuestro Padre. Así venimos delante de ti, Padre nuestro, con manos vacías, dispuestos a entregarnos por entero a ti y rendirnos para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Oremos. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Restaurarlo.
vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Oh, sí, Señor. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas, para entrar de lleno al tema que nos convoca hoy. En los dos programas anteriores estuvimos desarrollando, comentando el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se nos relata la caída de la raza humana, la caída de Adán y Eva, y a partir de ellos la caída de todos sus descendientes. ¿Cuál el terrenal? Dice 1 Corintios capítulo 15, así también fueron todos los terrenales. En el programa de hoy quisiera, para terminar este capítulo 3 de Génesis, relativo a la caída de la raza humana, quisiera comentar por algunos minutos
un texto del Nuevo Testamento de Pablo, que está en su carta a los Romanos en el capítulo 5, el párrafo que va desde el versículo 12 al 21. Romanos capítulo 5, desde el 12 al 21. Y la razón por la cual quiero comentar este párrafo es porque Pablo, de manera magistral, inspirada, literalmente inspirada por el Espíritu Santo, hace un hermoso contraste entre Adán y Cristo. Ya hemos dicho que el protagonista principal de la caída de la raza humana fue Adán, por supuesto en complicidad con Eva, pero él provocó con su desobediencia a Dios la caída de la raza humana y trajo todas las consecuencias que esa desobediencia conllevaba. Y Pablo entonces usa a la figura de Adán para compararla, para hacer un contraste con Cristo. De hecho, la Reina Valera titula este párrafo, Romanos 5 del 2 al 21, lo titula con los títulos Adán y Cristo. La NBI, por su parte, titula este párrafo, dice, de Adán, la muerte, de Cristo, la vida. Para que noten ustedes que están tratando de alguna manera de sintetizar lo que trata el párrafo. Así que aquí hay una comparación muy clara entre Adán y Cristo, entre lo que nos trajo Adán y lo que nos trajo Cristo. En este párrafo está algo que mencionamos en los primeros programas, específicamente Romanos 5:14, donde dice que Adán es figura del que había de venir. Así que no estamos violentando la Escritura ni estamos forzándola al hacer esta comparación, porque es el mismo Pablo, es el mismo Nuevo Testamento, el que dice que Adán es figura. La palabra figura allí en el texto griego es tipo. Por eso que en esos programas anteriores estuvimos hablando de la tipología, ¿no? Adán es tipología de Cristo, Adán es tipo de Cristo. Definimos que un tipo es un personaje o un acontecimiento que de alguna manera estaba anunciando, en este caso en el Antiguo Testamento, estaba anunciando lo que había de venir. De manera que no solo en Adán vemos un personaje histórico, sino también un tipo de Cristo. Y en este caso, dado que Pablo es el que usa la expresión que Adán es tipo del que había de venir, el que había de venir era nuestro Señor Jesucristo, entonces dado que él es el que usa esta figura, tenemos que comprender entonces que estamos haciendo un correcto uso de la Escritura cuando tratamos de hacer este contraste entre Adán y Cristo. Así que me parece genial esta Escritura para cerrar el capítulo acerca de la caída. Así que no voy a estar comentando propiamente el capítulo 3 de Génesis porque ya lo hicimos en los dos programas anteriores, pero sí ahora para cerrar este punto vamos a comentar lo que dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 del 12 al 21. Entendiendo que es el mismo Pablo, repito, el que nos dice que podemos usar a Adán, es Adán figura del que había de venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces le invito a que leamos y vayamos comentando. Dice en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note que aquí no menciona a Eva, para confirmar un poquito lo que dijimos cuando comentamos el capítulo 3 de Génesis, que el primer responsable de la caída no fue la mujer, sino Adán. Que Adán, como esposo que estaba al lado de Eva, él debió haber no aceptado el fruto del conocimiento del bien y del mal que le ofrecía su esposa, y debió haber él detenido esa acción, puesto que él era el que había recibido directamente de Dios la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y efectivamente Pablo entonces dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y a ese hombre lo conocemos con su nombre, Adán.
El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado, va a decir Pablo en esta misma carta, la paga del pecado es muerte. Así que por el pecado entró también la muerte y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, esa frase por cuanto todos pecaron es muy interesante y les pido que estén atentos porque esa encierra una explicación tremenda que yo creo que va a sorprendernos a todos los que estamos escuchando. Por cuanto todos pecaron. La pregunta que tendremos que ver, y Pablo va a ser muy claro en los textos que menciona a continuación, es que pecamos todos en Adán. Me adelanto a decírtelo y quiero demostrártelo porque eso es lo que dice Pablo. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en el pecado de Adán, por cuanto todos pecamos en Adán. Entonces dice así, el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Vamos a ubicarnos entre Adán y Moisés, entre ese periodo, entre Adán y Moisés. Estamos hablando a lo menos desde la caída, ¿no? Solo contando desde la caída para acá, estamos hablando de unos 2500 años entre Adán y Moisés. Dice, antes de la ley, o sea, antes de Moisés, había pecado en el mundo, por supuesto. Desde el pecado de Adán, pasando por todos sus descendientes, el pecado se fue transmitiendo de generación en generación, fue pasando a todos, vamos a decir así, genéticamente. Dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Este punto es muy importante, muy interesante, que había pecado en el mundo antes de la ley, pero como no había ley que estableciera lo que era bueno y lo que era malo, entonces no se inculpa de pecado. Esto es como una ciudad donde no hay leyes de tránsito. ¿Se imaginan una ciudad que no está regida por las leyes de tránsito? A uno no pueden culparlo de pasar con luz roja porque no hay luz roja. No existen las leyes de tránsito. Entonces, a uno no lo pueden culpar de exceso de velocidad porque no hay ninguna ley que diga a qué velocidad tenemos que conducir. En fin, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora aquí está el punto entonces. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, si donde no hay ley no se inculpa de pecado, la pregunta es, ¿por qué la gente moría si la paga del pecado es la muerte? Y si no hay ley no se inculpa de pecado, ¿por qué moría la gente? Y lo que Pablo dice es que, a pesar de que donde no hay ley no se inculpa de pecado, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Aún, o sea, hasta en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán sí estaba bajo una ley, y por lo tanto el pecado de Adán fue una transgresión de la ley. ¿Por qué? ¿Bajo qué ley estaba Adán? Bajo la ley que contenía un solo mandamiento. No era tan difícil, ¿no? Él había sido creado sin pecado, él tenía libre albedrío, y estaba bajo una ley que contenía un solo mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Así que el pecado de Adán es una transgresión de una ley, de algo que le había sido establecido. Pero la muerte reinó no solo sobre Adán, que transgredió una ley, sino dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque una vez salido del huerto, Caín, Abel y todos los demás descendientes hacia abajo, ellos no estaban bajo ley. No estaban bajo una ley, por lo tanto no se inculpaba de pecado y no obstante morían de todas maneras. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué morían si no había ley que inculpara de pecado? ¿Cuál es la razón? Va a decirlo aquí de varias maneras. Hay 4 o 5 declaraciones que te las quiero mencionar para que entendamos entonces cómo es que el apóstol Pablo está a la luz del Nuevo Testamento
está interpretando Génesis capítulo 3, la caída de la raza humana en la persona de Adán. Dice el versículo 15, escucha esta expresión, dice: si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Qué te parece? Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Por quién es aquel uno que transgredió? Adán. Y por la transgresión de ese uno, solo ese uno fue el que transgredió, resultó que los demás heredamos la muerte. Por el pecado de Adán, toda la raza humana heredó, como consecuencia del pecado de Adán, la muerte. Parece, ¿no es cierto?, injusto, ¿no? Es como si los descendientes de Adán están pagando los platos rotos que rompió Adán. Y uno podría decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de estar pagando las consecuencias del pecado de otro? Esa es una frase en el versículo 15. En el 16 vuelve a repetir. Dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, esto se decidió en una sola transgresión, en un solo pecado, que no lo cometiste tú ni yo, sino nuestro padre Adán, nuestro antepasado Adán, este progenitor de la raza humana. Entonces vuelve a decir aquí, otra manera de decir lo mismo: el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Se hizo juicio entonces y la condenación fue la muerte. ¿Producido por qué? Por un solo pecado. En el versículo 17 vuelve a reiterar y dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y reinó la muerte incluso desde Adán hasta Moisés, donde todavía no había ley. Todavía no había ley. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, la gente, los descendientes de Adán, desde Adán hasta Moisés, no obstante, igual murieron. ¿Por qué? Porque la muerte reinó por la transgresión de uno solo. Repito, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Va quedando claro, ¿no es cierto? Interesante el planteamiento, novedoso. Porque nosotros tenemos más bien la idea de que cada uno va heredando la muerte por su pecado. No, aquí está diciendo no, es el pecado del progenitor que condenó a todos sus descendientes. Y el 18 dice, en el 18 repite: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Va reiterando, ¿no? Ya llevamos como 4 declaraciones reiterando lo mismo. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y culmina en el 19, dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre. Ahora identifica, ¿no?, cuál fue el pecado. El pecado de Adán fue la desobediencia, y la desobediencia es una transgresión a una ley establecida. Y por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, o sea, todos sus descendientes, fueron constituidos pecadores. Te lo leo en la NBI, dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de uno solo. Ahí está entonces, ahí está haciéndose un resumen, o digámoslo un poquito más elegantemente. Aquí Pablo está sacando desde una perspectiva teológica las consecuencias de la caída. Y el planteamiento teológico de Pablo aquí es un solo pecado, uno solo que pecó, una sola transgresión. Y eso fue suficiente para que se desatara el juicio, la condenación, y toda la raza humana fuésemos constituidos pecadores. Por lo tanto, nosotros somos primeramente pecadores por nacimiento y no por acción. Nosotros nacemos pecadores y por eso pecamos posteriormente. Nosotros nacemos en pecado y por eso que posteriormente cometemos pecados. Somos primeramente pecadores por nacimiento y luego por acción. Esto quiere decir lo siguiente: nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El ser es antes del hacer.
Y esto lo heredamos de Adán. Así que estos hermosos bebés que disfrutamos cuando Dios nos bendice con hijos o con nietos, estos hermosos bebés nacen pecadores. Por cuanto todos pecamos en Adán, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Es algo que ya ocurrió, ¿no? Adán, recuerden, fue echado del huerto, fue echado, destituido de la gloria de Dios, y eso es la herencia que nos dejó, herencia a la cual entramos a participar tan solo por el nacimiento. Por el solo hecho que nacemos, nos hacemos acreedores, nos hacemos herederos de toda la descendencia, de toda la herencia, en este caso herencia negativa, una mala herencia. Nos hacemos herederos de esa herencia que nos dejó nuestro padre Adán, nuestro antepasado Adán, nuestro progenitor Adán. Y como dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿cuál es el terrenal? Fuimos también los terrenales. Ahí hay un resumen de este párrafo en esta primera parte que estamos comentando. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esta aparente injusticia, ¿no? Quizás colocando una ilustración, a lo mejor imperfecta, pero que pudiera ayudarnos a entender cómo es que la responsabilidad de una persona se adjudica a toda su descendencia, en circunstancias que esa descendencia no tuvo ninguna participación en esa responsabilidad. Esto es como me lo imagino de esta manera, ¿no? Es como cuando un presidente de un país declara la guerra, declara a toda su nación en guerra con otro país, y aunque esa decisión la está tomando el presidente de la República, la máxima autoridad de una nación, y puede ser que yo no esté de acuerdo con esa decisión, no participe en lo más mínimo de esa decisión, sin embargo, yo, quiera o no quiera, voy a estar en guerra con ese país. Toda la nación va a estar en guerra con ese país. Hay un pequeño o imperfecto ejemplo de cómo la decisión de un hombre puede comprometer a todos los demás, aunque los demás no hayan tomado esa decisión, ni hayan ni siquiera participen o estén de acuerdo con esa decisión. Ahí tenemos entonces a una persona, la máxima autoridad, porque el presidente representa a toda la nación. Si él toma una decisión, toda la nación queda comprometida, les guste o no les guste, quieran o no quieran. Algo así pasa con la caída de Adán. Pero de todas maneras uno dice, pero esto no es justo. Esto no es justo que la humanidad esté condenada a la muerte, esté bajo juicio por una decisión que no es la que yo tomé, ¿no? De la cual pareciera que yo no soy responsable. Quizá para ello ayudaría, solo a modo de elucubración, ¿no? Pensar lo siguiente: si tú hubieses estado en el lugar de Adán, ¿tú piensas que habrías tomado una decisión diferente? Por supuesto no lo vamos a saber, no tenemos cómo saberlo, pero es una buena pregunta para reflexionar. ¿Estás seguro? ¿Estoy seguro yo que en el lugar de Adán yo habría hecho algo distinto a lo que hizo Adán? Sospecho, no lo puedo aseverar ni puedo ser dogmático o categórico en esto, pero sospecho que es probable que cada uno de nosotros en el lugar de Adán habríamos hecho exactamente lo mismo. Así que a lo mejor Adán fue nuestro representante en esa mala decisión, en esa mala elección. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Aquí viene lo bueno, y es de que Adán es figura del que había de venir. En otras palabras, Adán va a servirnos, dice Pablo, para ahora, en contraste con Adán, en contraposición con Adán, en comparación con Adán, apareció también el Señor Jesucristo, que ya hemos dicho en los otros programas, Él es nuestro segundo progenitor. Él es el segundo hombre. ¿Y cuál es el celestial? Va a decir Pablo en Corintios, tales también los celestiales. O sea, tenemos nuevamente aquí a un solo personaje, cabeza de una nueva raza, de la cual sus descendientes van a participar.
Entonces, esto es lo maravilloso que hace Pablo. Usa la figura de Adán, o mejor dicho, usa a Adán como figura para decirnos que, a diferencia de Adán, que nos trajo la muerte, Jesucristo trajo la vida, como el título en la NBI, trajo la vida a toda su descendencia. O, digámoslo de otra manera, a toda la raza humana, potencialmente a toda la raza humana. Aunque los que van a participar de la herencia en Cristo serán aquellos que, al igual que Adán, entran a participar cuando nacen. De la misma manera, entran a participar de la herencia de Cristo los que experimentan el nuevo nacimiento. O sea, también es por nacimiento. Y ya vamos a hacer entonces el contraste. Entonces, fíjense ahora, voy a volver a leer esas declaraciones que hicimos delante, leyendo los textos de Pablo. Pero ahora, cómo él hace el contraste con la persona de Cristo. Comienza en el versículo 15. Delante dijimos que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora viene Pablo y dice, abundaron mucho más para los muchos, y quiero resaltar la frase mucho más. Abundaron mucho más. Eso quiere decir con mayor razón. Dice la NBI, por la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? Eso quiere decir mucho más. ¿Cuánto más? ¿Con cuánta mayor razón abundaron para los muchos? ¿Qué cosa? La gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Allí entonces se corrige esta aparente injusticia, ¿no? Porque ahora tú heredas algo que tú no lograste. En Cristo tú recibes algo que no mereces. ¿Te das cuenta? Es decir, así como yo heredo de Adán consecuencias negativas que yo no aparezco como el causante, el responsable de ello, de la misma manera, al estar en Cristo, recibes de Cristo algo que no lograste tú, que no mereces tú y que lo recibes por gracia. Entonces, por eso usa la palabra gracia. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor de Dios inmerecido, que el hombre no merece. El favor de Dios, el amor de Dios, la acción salvadora de Dios, la manifestación de Dios a favor tuyo, pero que tú no mereces. Eso es gracia, favor inmerecido. Y por eso usa también la palabra don. Don quiere decir regalo, no es algo que tú compraste, no es algo que tú mereces, no es algo que tú lograste. No, Señor. Don quiere decir es algo que te fue dado, una dádiva, un don es dado exclusivamente por gracia, sin tomar en cuenta en absoluto tus méritos, porque si Dios tomara en cuenta tus méritos, no podría otorgarte lo que te otorga. Así que es por gracia y es por la gracia de Jesucristo. Ahí está el contraste. Maravilloso, extraordinario. En el 16, si hagamos el contraste, delante dijimos que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, ya vamos a ver a qué se refiere específicamente con el don, pero el regalo, la dádiva, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El 17 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, noten por segunda vez el mucho más, con mayor razón, cuánto más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí está entonces el don. Los que reciben la abundancia de la gracia ahora en Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia en Jesucristo, reinarán en vida con mucho mayor razón.
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es lo que estábamos viendo en Génesis capítulo 3, cuando Dios vistió a Adán y Eva, los vistió con pieles, ¿no? Que dijimos que esas pieles representan la justicia de Cristo. La justicia te es regalada, es un don. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Esa justicia, cuando tú miras a Cristo y lo admiras, y cuando lo contemplas y ves que todo en Él es rectitud y que todo en Él es virtud, esa justicia que dices tú, como yo quisiera ser como Él, yo quisiera llegar a tener su porte, su estatura. Bueno, esa justicia que Cristo manifestó en su vida terrenal, a ti te es regalada y con esa justicia perfecta, con esa justicia celestial, eres vestido, entonces eres justificado delante de Dios con esa justicia. Pero aquí dice que es un don. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, atención, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Interesante, a todos, o sea, a toda la descendencia de Adán. Potencialmente, hemos dicho, ¿no? Potencialmente, a toda la descendencia de Adán vino la justificación de vida. Ahora, ¿quiénes en concreto, quiénes en la realidad participan, entran a experimentar y a ser realmente herederos de la herencia que nos trajo Cristo? Los que por el nacimiento se hacen partícipes. Un detalle más, ¿no? ¿Cómo salimos de Adán? Porque ahora estamos en Cristo, no estamos en Adán, los que hemos creído en Él. Entramos a Adán por nacimiento y salimos de Adán por la muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Así que salimos, el hombre adámico, el descendiente de Adán, salió de Adán por medio de la muerte. Entró por el nacimiento y salió por medio de la muerte. Y ahora hemos entrado a Cristo por el nacimiento, por el nuevo nacimiento. Y entonces, esta es la manera, por la fe, ¿no? Por la fe en Jesucristo, esta es la manera en que nos unimos a nuestro Señor y pasamos a formar parte de su descendencia, de esta nueva raza, que cual el celestial hace también entonces que su descendencia sean celestiales. Bendito sea el Señor, gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, estas son declaraciones tremendas. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán nos constituyó a todos en pecadores. Recuerden, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Fuimos constituidos pecadores y por eso pecamos. Así también, por la obediencia de uno. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Y por la obediencia de él, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. La desobediencia de Adán nos constituyó a todos en pecadores, pero la obediencia de Cristo nos constituirá a todos en personas justas. Personas justas en dos sentidos. Justificados con la justicia de Cristo, pero esa justicia por medio del Espíritu Santo comienza a operar en nosotros y poco a poco, día a día, en un camino que progresa, que avanza, que va hacia su plenitud, debemos ir también transformando nuestra vida en una vida de justicia. Así que no solo se nos imputa la justicia de Cristo, no solo oficialmente somos declarados justos, sino que también lo podemos ir experimentando, esa transformación de gloria en gloria, de justicia en justicia, cada día, por el Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña a vivir la vida de Cristo. ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos. Con esta buena noticia, con esta tremenda declaración, hagamos una pequeña pausa para declarar nuestra fe en el Señor con una linda canción de nuestra hermana Crystal Lewis, una hermosa canción que dice: Cristo, yo creo en ti. ¿Cómo no creer en nuestro Señor? Si por Adán heredamos la muerte, pero por medio de Cristo la vida. Adoremos junto a nuestra hermana Crystal Lewis esta hermosa canción y digámosle también nosotros: Cristo, yo creo en ti. Sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de profundo que hace mi fe vibrar. Cristo,
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para nuestro último bloque y estábamos comentando el hermoso párrafo de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, desde el 12 al 21, donde Pablo hace este maravilloso contraste entre Adán y Cristo. De Adán dijo que por su transgresión, por su desobediencia, por su pecado, hemos heredado la muerte. En cambio, cuando menciona a Cristo, dice por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, la humanidad ha recibido la vida. Potencialmente todos, pero eficazmente solo aquellos que, a través del nuevo nacimiento, por medio de la fe y del Espíritu, se unen al Señor Jesús. Así que ahí está la invitación para ti, de corregir esta aparente injusticia de que hemos heredado de Adán, de lo que pareciera que no somos responsables. Sin embargo, de la misma manera hemos recibido de Cristo lo que no hicimos, lo que no merecimos y de lo cual no fuimos responsables. El Señor obedeció. Su obediencia es la que me trajo a mí justificación de mí. Termino ese párrafo diciendo que un resumen bonito es lo que dice la misma carta de Pablo a los Romanos en el 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios no es paga sino dádiva, no es paga, no es sueldo sino que es regalo o don. ¿Qué cosa es la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don de la vida eterna. Ahí está como el resumen, ¿no?, de lo que hemos comentado hasta ahora. Y en estos últimos minutitos finales quisiera comentar lo que dice a partir de Romanos 5, a partir del versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo, porque uno podría decir, bueno, ¿y para qué se introdujo la ley? Dice, la ley se introdujo, y esto también asombra y escandaliza un poco, pero es declaración de Pablo. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es esto de que el pecado abundó con la ley? Porque Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, dice que en el versículo 8, dice, sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el pecado necesita del mandamiento para mostrar todo su poder y su virulencia, toda su malignidad. El pecado está como latente mientras no hay ley, pero es la ley la que lo activa, lo que lo revive, lo que lo pone en acción. Y entonces el pecado abunda. El resultado no es que hay menos pecado con la ley, por el contrario, con la ley hay más pecado. En Chile usamos la expresión, echa la ley, echa la trampa. Es decir, basta que aparezca la ley y entonces empezamos con nuestro ingenio, porque para eso somos muy creativos, comenzamos inmediatamente a buscar la manera de quebrantar esa ley. Es decir, que con la ley el pecado abunda, tal como dice Pablo acá. Pareciera que cuando Dios dio la ley era para regular el pecado, para restringir el pecado. No, Pablo dice con la ley el pecado abundó. Mas cuando el pecado abundó, gracias a la ley, sobreabundó la gracia. Es decir, que Dios permitió por medio de la ley que el pecado se mostrase pecaminoso, que el pecado se mostrase en toda su virulencia, en toda su malignidad, se mostrara por medio de la ley con todo su veneno, de tal manera que si fuese posible para el pecado destruir completamente a la raza humana, o a lo menos hacer que Dios se desentienda de la raza humana definitivamente y no quede ninguna posibilidad de salvación o de recuperación para la raza humana. Y Dios dejó que la ley, puso la ley para que el pecado hiciese su trabajo. Y ahí estamos hablando desde Moisés hasta Cristo, alrededor de 1500 años. Imagínense, durante 1500 años, el hombre puesto bajo la ley para que el pecado hiciera su mejor trabajo posible. Desplegara todo su poder, toda su malignidad, todo su veneno lo pudiera desplegar de tal manera que pudiera destruir. Pero la buena noticia que Pablo nos da es que
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia pudo por sobre el pecado. Es decir, que aunque el pecado hizo su mejor trabajo, no pudo impedir que Dios en su gran amor manifestara su preciosa gracia sobre la raza humana por medio de Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo. Cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia. Sobreabundó la gracia. El pecado no pudo impedir que el amor de Dios nos cobijara y nos salvara. No pudo impedir que Dios manifestara su justicia y nos salvara. ¿Para qué dice? ¿Para qué sobrepujó la gracia, sobreabundó la gracia? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Jesucristo para vida eterna. Es decir, hermanos, que desde Cristo en adelante, debe reinar la gracia. Debe reinar la gracia. Guarda esa expresión preciosa. Reinar la gracia. La gracia debe gobernarte. La gracia debe operar poderosamente y eficazmente en ti. De tal manera que tú vives por la gracia, bajo la gracia, gobernado por la gracia. Y los hijos de Dios podemos declarar ahora, y debemos hacerlo, la gracia reina. Reina por la justicia de Cristo. Gracias a la justicia de Cristo, a la justicia de uno solo, ahora sobre nosotros reina la gracia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Aleluya. Con esta buena noticia, entonces, despedimos nuestro programa con gozo, con alegría, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón. Aleluya. Cada día disfrutando de nuestro precioso Señor y de la preciosa herencia que trajo a los que son de Él, a los que creen en Él. Benditos somos, nos vemos en una próxima oportunidad. Maranata, Cristo viene. Amén. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.